Dicen que el talento es un rayo, aparece, deslumbra y se va. La constancia, en cambio, es una vela pequeña, que no se apaga ni con el viento. Esta es la historia de un joven que tenía chispa, y de un viejo que solo tenía una llama. Al final, entenderás por qué la constancia vence al talento, incluso cuando el mundo aplaude a los rayos. El brillo fácil. Mateo nació con una facilidad que molestaba a los demás. Con solo mirar un instrumento, podía extraer una melodía. Con apenas leer, memorizaba. Los profesores decían: tienes un don. Y él, sin querer, empezó a creer que el don era suficiente. El pueblo lo celebraba en fiestas. La gente le pedía que tocara esa canción que conmueve. Cada vez que lo hacía, sentía la misma mezcla de orgullo y vértigo. Y si algún día desaparece, su abuelo, don Ernesto, lo escuchaba en silencio desde la silla de madera, con una manta en las rodillas y un rosario gastado entre los dedos. No aplaudía, solo preguntaba, con ternura incómoda: ¿hoy practicaste? Mateo sonreía, levantaba la ceja y respondía: no lo necesito. Abuelo, la música me sale sola. El viejo asentía y bajaba la vista. En sus ojos, una tristeza mansa en la de quien ya había visto ese camino terminar en curva cerrada. El tiempo, que al talentoso le parece un juguete, al constante le parece un maestro. Pero Mateo aún no entendía el idioma del tiempo. La invitación y la complac en ese. Un día llegó al pueblo un anuncio: concurso regional de intérpretes, premium beca completa. Para Mateo era un guiño del destino. Ganaré sin esfuerzo. Sus amigos lo empujaron: eres el mejor, eres nuestro orgullo. La madre le besó la frente. El abuelo, en cambio, lo miró como se mira a quien va a cruzar un río crecido con amor y con advertencia. Llévate esto, dijo don Ernesto, extendiendo un metrónomo antiguo, de madera oscura. No lo uso, abuelo. Yo tampoco usaba paraguas. Hasta que un día llovió, sonrió el viejo, con la risa pegada a una tos honda. Mateo guardó el metrónomo por respeto, pero no lo abrió. En su lugar, confió en el impulso. Tocaba cuando tenía ganas. Dormía cuando la noche parecía lejana. Bostezaba sobre las partituras, convencido de que la genialidad lo rescataría en el último segundo. El brillo se convirtió en costumbre. La costumbre en soberbia suave. Y la soberbia en una venda transparente que no deja ver el borde del abismo, la sombra de la duda. La víspera del concurso, Mateo visitó al luthier para afinar su instrumento. Allí, en una banqueta, estaba sentada Alma, una chica de manos pequeñas y uñas cortas, ajustando su violín con paciencia religiosa. No tenía ojos brillantes ni discurso grandilocuente. Tenía una serenidad que casi incomodaba. ¿Cuántas horas practicas?, preguntó Mateo. Medio por curiosidad, medio por defensa. Las necesarias, respondió ella, sin levantar la vista. Algunas suenan, otras no han, pero todas cuentan. Yo no practico tanto. Cuando estoy inspirado, sale perfecto. Alma sonrió como quien escucha a su yo del pasado. La inspiración me visita, sí, pero no vive conmigo, dijo. Por eso prolijo la mesa cada día, por si decide quedarse a cenar. A Mateo le molestó la metáfora, le sonó a sermón. Se fue con el instrumento afinado y una grieta nueva en esa pequeña inseguridad que solo aparece cuando alguien, sin pretenderlo, nos expone el espejo limpio. Esa noche, abrió por primera vez el metrónomo del abuelo. Lo colocó sobre la mesa. Tac, tac, tac. El sonido no era música, era disciplina. Quiso seguir el pulso, pero el pulso reveló algo que el talento enmascara. Fallaba en los tiempos lentos, se apuraba en los crescendos, se perdía en las pausas. La precisión que creía tener era, en realidad, intuición afortunada. Apagó el metrónomo con fastidio. Mañana me salvará la chispa, se dijo, y se durmió. Afuera, el viento jugueteaba con la vela de la casa del abuelo. Adentro, otra vela temblaba la de su confianza. La caída necesaria. El teatro del concurso estaba lleno, las luces tibias, el público expectante. Mateo respiró, escuchó su nombre. Subió al escenario con paso seguro.
Tocó la primera pieza. La sala lo abrazó en la segunda fue más exigente. El corazón se aceleró en la tercera. Fue un laberinto. En un pasaje de semicorcheas, su mano derecha, nerviosa por la falta de horas de repetición, rozó el arco donde no debía. Un sonido agrio cortó el aire. Pequeño, casi imperceptible, pero en su mente, gigantesco. El error desestabilizó su mundo. La duda mordió la muñeca. En los compases siguientes, el miedo hizo lo que siempre hace, apretó. Y cuando uno toca con miedo, se defiende. Y cuando uno se defiende, deja de decir la verdad de la música. Terminó la pieza con dignidad, pero sabía que el aplauso no era señal de triunfo, era consuelo en alma. Tocó después. No fue brillante como un relámpago, fue persistente como una lluvia que moja sin estruendo. En cada nota tenía piso, cada silencio, respiración. No hubo error notable, hubo honestidad. Y el jurado, que suele tener el oído entrenado para distinguir el brillo del metal y la fuerza del acero, decidió, el premio fue para ella. Mateo sonrió desde el asiento, aplaudió y sintió el viejo sabor de la derrota verdadera en la, que sabemos, merecida. La conversación que cambia la vida. Esa noche, Mateo buscó a su abuelo en el patio. Don Ernesto estaba cuidando una planta que parecía demasiado frágil para el frío. La protegía con las manos cuarteadas, como si sus dedos fueran un invernadero. «Perdí», dijo Mateo, sin rodeos. «¿Ganaste algo?», respondió el viejo, sin mirarlo. «Una razón, para empezar, de verdad». Se sentaron. El abuelo aguardó el silencio exacto, en el que las palabras no rebotan, sino que entran. «Yo también fui talentoso», confesó, «y perdí cosas que no debí perder. La constancia llegó tarde, pero llegó. No vine a enseñarte música, Mateo, vine a enseñarte un compás más antiguo». «¿Cuál?». «El compás de la vida. Dios nos da chispas para que encontremos el camino, pero la lámpara que lo ilumina se enciende a golpes de cada día». Sacó de su bolsillo un pequeño papel doblado. Era una lista arrugada con días y casillas. «Mi regla de 3: rezar, trabajar, agradecer, todos los días. Tacha si lo hiciste, vuelve si no, no falla. La chispa te hace empezar, la constancia te hace volver». Mateo acarició el papel. Estaba manchado de aceite y tiempo. «¿Y si no siento ganas?». «Las ganas son visitantes», dijo el abuelo. «La constancia es un vecino. Aprende a saludar al vecino». Aquellas frases, aparentemente humildes, clavaron estacas en el terreno movedizo del corazón del chico. Algo en su pecho se acomodó, como cuando por fin encuentras el ritmo de una canción que te costaba. Los días invisibles. Comenzó entonces una época que nadie fotografió. Amaneceres con frío, metrónomo marcando el pulso de la casa, dedos dolidos, respiraciones contadas. Los amigos lo invitaban, y él decía, después de la sesión: «Descubrió que practicar no es repetir, es descubrir lo que no sabes y abrazarlo sin humillarte». Descubrió también la belleza inédita del error. El error es una flecha que te indica el próximo paso. El abuelo, cada tarde, le alcanzaba una taza de té y lo escuchaba practicar escalas lentas, esas que no suben a redes ni atraen espectadores. Las hormigas del patio parecían más interesadas que el mundo. Para sostener el fuego, Mateo creó rituales antes de tocar, una oración breve aunque hoy mejore 1 milímetro en cronómetro en 25 minutos, 5 de pausa. No para exprimir, sino para persistir. Recompensas pequeñas, un paseo, un capítulo, una llamada, un cuaderno con 3 columnas, a lo que hice, lo que faltó, lo que aprendí. Descubrió algo luminoso. En la disciplina, bien llevada no asfixia, libera. No es cadena, es puente. La constancia no te hace menos tú, te permite encontrar al tú que solo aparece cuando te quedas. El golpe que prueba la fe. Justo cuando el progreso se hacía visible, llegó la salud a reclamar su cuota. Don Ernesto empezó a toser más seguido. Los médicos hablaron con eufemismos en cuidemos, observemos, acompañemos. A Mateo tembló. La tentación de abandonar
o de usar el dolor como excusa lo visitó, pero recordó la primera casilla de la lista del abuelo en rezar, y rezó como quien abre una válvula. Las noches de hospital no se mezclan bien con los estudios. A veces practicaba en silencio, marcando digitaciones con los dedos en el aire. El metrónomo, guardado en el bolsillo, se volvió un corazón externo an tac, tac, como diciendo, sigue, no pares. Le pedía el abuelo, con voz de nido. Si te detienes por mí, me culparé. Yo quiero verte constante, no perfecto. La constancia, entonces, dejó de ser solo un método y se hizo promesa. Promesa a su abuelo. Promesa a Dios. A promesa al niño que un día soñó con merecer su propia música. La prueba pública. Pasaron los meses y volvieron los concursos. Mateo se inscribió sin anunciarlo. El mismo teatro, otra sensibilidad. Antes de salir, tocó la puerta del camerino contiguo. Alma estaba allí. Ann sonrió al verlo. ¿Sigues poniendo la mesa cada día?, preguntó él. Ahora lavo los platos también, bromeó ella. Gracias por aquella frase. No fue mía, dijo. Me la prestó la constancia. Subió al escenario. El metrónomo no estaba, pero vivía en sus manos. Empezó. No fue un relámpago, fue un amanecer. La primera pieza respiró, en la segunda se plantó. En la tercera, justo en el mismo pasaje de semicorcheas que antes lo había traicionado, sintió la visita de la duda. Esta vez, su cuerpo tenía memoria. No apretó. Ann. No. Se defendió. Sostuvo el arco con ternura firme, como quien sostiene la mano de un anciano para cruzar la calle. La nota que antes chirriaba ahora floreció. El público no aplaudió allí. Ann no sabía, pero Mateo, si Ann es, fue su nuevo punto de partida. Terminó. Aplausos honestos. Ganó un segundo puesto y se sintió en paz, porque la nueva medida no era el podio, sino la fidelidad a los días invisibles. El legado, el abuelo, no pudo estar en la función. Mateo corrió al hospital con el programa doblado. Don Ernesto lo miró con los ojos llenos de esa agua que no ahoga. No gané, dijo el nieto. Me gané. Entonces ganamos, sonrió el viejo. ¿Sabes por qué la constancia vence al talento? Mateo guardó silencio. El abuelo le acarició la cabeza como cuando era niño, porque el talento es don de partida y la constancia es don de regreso. El talento te lleva al escenario, la constancia te trae todos los días a tu silla. Con talento encandilas, con constancia iluminas. Y la vida necesita luz, no destellos. Cerró los ojos, cansado pero sereno, y agregó, prométeme algo. Lo prometo, dijo Mateo, sin preguntar qué. Pase lo que pase, mañana vuelves. Mañanas que cambian destinos. El abuelo partió en una madrugada fría, con el rosario en los dedos y la lista de rezar, trabajar, agradecer doblada bajo la almohada. El dolor llegó con su propio peso. Mateo sintió que algo en él quería detenerse, pero otra cosa, más profunda, recordó la promesa. A la mañana siguiente, encendió el metrónomo. El sonido le quebró el pecho. Tac, tac. Cada golpe decían aquí estoy. Lloró mientras tocaba escalas. Rezó mientras alineaba los dedos. Agradeció mientras limpiaba el instrumento. En su cuarto solitario, comprendió que ese acto humilde, volver, era su modo de amar al abuelo en presente. Poco a poco su música cambió de color. No buscaba pruebas ni trofeos, buscaba verdad. Empezó a dar clases a niños del barrio que no podían pagar. Les regalaba tiempo, metrónomos de plástico y la misma lista de 3 Andresa, trabaja, agradece. En cada alumno veía la chispa, pero enseñaba a soplarla con cuidado, hasta que se hiciera llama. La noticia de su forma de enseñar corrió. Lo llamaron de una academia en la capital, no por un premio, sino por su método. Método Don Ernesto, lo llamaron los chicos, entre risas y respeto. El reencuentro con la chispa. Años después, Mateo y Alma coincidieron en un festival benéfico. Ella ahora dirigía una pequeña orquesta comunitaria. Antes de salir al escenario, intercambiaron recuerdos. ¿Sigues practicando lo que no sale?, preguntó Alma. Todos los días, respondió.
Y cuando sale, empiezo otra cosa que no sale. La constancia no se cansa, dijo ella. Se cansa, corrigió él, pero vuelve. En el concierto hubo silencios que hablaban, hubo niños desafinando con valentía, madres con ojos brillantes, un público que no aplaudía técnicas, sino historias. Mateo tocó una pieza que había compuesto la noche del adiós al abuelo. La llamó Vuelve mañana. No tenía virtuosismo gratuito, tenía una melodía que parecía caminar descalza. Al terminar, no hubo gritos, hubo respiraciones hondas, ese tipo de aplauso que no estalla, sino que sostiene. Esa noche, mirando las estrellas desde el patio de la academia, Mateo entendió algo definitivo. En el talento lo había llevado a creer que un día llegaría. La constancia lo había enseñado a estar presente, estar fiel, estar humilde, estar agradecido. Moraleja, la lección en una línea: la constancia vence al talento, porque el talento te hace especial un día, y la constancia te hace verdadero todos los días. Cierre. Aplicación práctica para quien escucha. Si sientes que naciste sin chispa, trae tu vela. Si crees que tienes una chispa enorme, cuídala con las manos de quien protege una planta frágil. Empieza con 1 minuto, con una página, con una escala. Mañana, vuelve en pasado. Vuelve cuando te duela, vuelve más despacio. Cuando te canses, vuelve con alguien. Y cuando triunfes, vuelve agradecido. En ese regresar humilde se forja la persona que ninguna tormenta puede apagar. ¿Recuerda la regla de 3? Del abuelo Anresa. Nómbralo a Dios. Pide 1 milímetro de luz para hoy. Trabaja en elige una tarea pequeña, medible y honesta. Agradecen, escribe una línea de gratitud, aunque parezca simple. Hazlo por 30 días, no por la medalla, por la fidelidad a quien estás llamado a ser, porque el mundo no necesita más rayos que gritan y desaparecen. Necesita velas que permanezcan. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete a Relatos del Alma y acompáñanos cada semana. Comparte este video con alguien que esté a punto de rendirse y escribe en los comentarios: mañana vuelvo. Tu pequeña constancia de hoy puede iluminar la vida de alguien más.